nombre es Miguel López. Actualmente me dedico a la parte de seguridad ofensiva. Yo actualmente laboro en una empresa de banca y seguros aquí en Perú, en el área de seguridad ofensiva principalmente, en la evaluación de aplicaciones y ejercicios de Red Team. Y el día de hoy les voy a traer una presentación dedicada a la parte de OWASP Top 10 en su última versión del 2021. Una especie de guía de supervivencia, ya que a lo largo de los años, la guía de OWASP Top 10, que ha sido una referencia a nivel de evaluaciones de aplicaciones web, y que hoy en día tiene múltiples versiones para otro tipo de aplicaciones, como lo son las aplicaciones móviles y como también son las APIs. Pero en este caso vamos a revisar los 10 los 10 ítems que están en su última versión. Más que todo, cómo interpretarlos, porque si bien es cierto, el OWASP Top 10 brinda un alcance general de cada uno de los riesgos más comunes que aparecen en el desarrollo de aplicaciones web, es un poco complicado entender cuáles son los focos que hay que cubrir en cada uno de ellos. Entonces va a ser una vista un poco más ejemplificada de cómo abordar estos 10 riesgos más comunes. Primero que nada, una pequeña introducción a mi persona. Yo soy bachiller en Ingeniería de Redes y Comunicaciones. Soy entusiasta de la ciberseguridad, ante todo, antes de mi puesto, antes de mis títulos. Yo soy un entusiasta de la ciberseguridad. Me dedico a esto tanto en mi trabajo y también en mi tiempo libre. Soy jugador de CTFs, de competencias Capture the Flag también en mis tiempos libres. Y algunas de las certificaciones que también he ido adquiriendo para validar principalmente y también como reto personal en el ámbito de seguridad ofensiva. Empezando por dando una introducción a lo que es OWASP. Ya, el proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas, por sus siglas en inglés de OWASP, es una fundación sin ánimo de lucro. Es una aplicación, es una organización que trabaja para mejorar la seguridad de los software. Y dicho esto, muchos de los inputs que recibe OWASP es en base a entrevistas, a encuestas hacia empresas del sector que se dedican al desarrollo de software. Hoy en día, muchas empresas independientes del sector, ya sea industrial, seguros, energía, alimentación, todos generan en algún punto de su historia aplicaciones. Por lo tanto, generan software también. De cara a su negocio, para para automatizar ciertos flujos. Y en ese desarrollo, pues, en muchos casos, aparecen problemas de seguridad. Entonces, OWASP invita a muchos y consulta a muchos especialistas de esos campos a traer sus experiencias y en base también a sus casos a sus casos que han presentado, elaboran este top 10, ¿no? Que son los 10 más comunes que han aparecido. A lo largo de la historia del OWASP Top 10 han ido habiendo cambios muy drásticos. En la última versión, que es la 2021, por supuesto, ha ido, han ido encapsulando vulnerabilidades muy conocidas dentro de una sola categoría. Han aparecido nuevas categorías que antes no se tocaba y que se quedaban un poco relegados. Pero hoy en día, con la creciente ola de desarrollo de aplicaciones de todo tipo, aplicaciones móviles, APIs, aplicaciones web, modelos de IA. Este nuevo panorama cambió completamente y entonces ese es el punto que hay que revisar. Como lo mencioné en un principio, en la versión 2021 de OWASP Top 10, esta es la lista hasta el día de hoy. Aún no hay noticias para el lanzamiento de la nueva versión. Esta última versión ha salido en el 2021. La anterior a esta versión fue el 2017 y la anterior a esta fue el 2013. Entonces, como que hay una tendencia de cada 4 años, cambian de versión. En el- eh, Siguiendo esa línea, en este año ha debido de salir una nueva versión, pero aún no se ha confirmado nada.
Entonces, el cambio de esta versión va a depender mucho de, del cambio en la industria, qué nuevas herramientas salen, qué nuevos escenarios de seguridad están apareciendo en aplicaciones. Así que la nueva versión va a salir principalmente cuando esté listo. De momento seguimos con esta nueva versión, con esta versión, en la 2021. Igual, esto está publicado en la página de OWASP. Este top 10 es una documentación gratuita. Pueden ver justamente todos los ejemplos y los escenarios más comunes que aparecen en cada una de las categorías. En esta presentación vamos a ver unos cuantos importantes, pero por supuesto que hay más cosas que por el tiempo no vamos a poder abordar. Entonces, empezando con el top uno, lo que hoy en día más aparece, ¿no? Lo que más aparece en el desarrollo de aplicaciones, empezando por el control de acceso roto. Entiéndase por control de acceso roto su descripción literal, el mal control de acceso, ¿no? Control de acceso deficiente a una aplicación. Pongámonos en un ejemplo, en una aplicación de tipo e-commerce, ¿no? Una aplicación de ventas en donde tienes un carrito de compras. Imaginemos de que cada uno de los usuarios está identificado por un ID, el cual tiene asignado una URL dentro de la aplicación. Conociendo el ID, uno puede acceder a su perfil, completando solamente la URL. Pero sucede en muchos casos en los que estos ID son adivinables, ¿no? Por ejemplo, un ID de un usuario empieza con el número 10. ¿Es posible que exista un ID con un ID número 11 asociado a un usuario? Probablemente sí. Lo que no debería suceder es que yo, adivinando ese ID, pueda acceder al perfil de esa persona. Y a veces pasa que con mis accesos, sin tener ni usuario y contraseña, yo puedo acceder a esa data de otro usuario. Ese es un ejemplo muy básico del control de acceso roto. ¿Cuáles son los fallos que provocan que aparezcan estos riesgos, ¿no? Primero, la falta de aplicación del principio de mínimo privilegio. Solo darle acceso al usuario o darle los permisos justos y necesarios para que haga su trabajo. Porque la lógica me dice, yo no debería poder ver la información de otro usuario, por más que esté autenticado, solo debería ver mi información y acceder a las secciones que yo que yo esté asignado por mi rol. Entonces, ¿qué otros fallos comunes también pueden aparecer? El uso de IDs fáciles de adivinar. Hoy por hoy, una buena práctica dentro del desarrollo es el utilizar un formato de UUID, que son identificadores de una cantidad de caracteres mayores a 4 dígitos. Son IDs aleatorios generados por 32 caracteres, que eso pues va a ser mucho más difícil de automatizar, porque si se trata de hacer una búsqueda por fuerza bruta, va a haber muchas combinaciones que van a poder ser válidas. Entonces, esa es una buena forma también de abordarlo. Y bueno, por supuesto, no olvidar que se debe validar los permisos que tiene cada cuenta. Un usuario solo debería tener acceso a la información que tiene asignado y a las funciones que son propias de su rol. Nada más. Esa es una forma gráfica que podemos utilizar para entender el control de acceso roto. Imaginemos que es una aplicación bancaria en donde tú como usuario puedes ver tu saldo y una opción para hacer una transferencia. Pero imaginemos de que este portal bancario tiene una sección de administración. Quienes deberían acceder solamente son los administradores, nadie más. Pero ¿qué pasa si yo solamente conociendo la URL o el nombre del portal de administrador, pruebo el acceder y puedo ingresar sin siquiera haber sido administrador? Eso también es una falla muy común de control de acceso roto. Hoy por hoy a veces sucede, sí, pero son en aplicaciones muy nuevas, pero sigue apareciendo.
Y pasamos al top 2, el cual a mí me sorprendió que todavía al día de hoy, en el 2025 sigue apareciendo, ya no tan seguido, pero sigue apareciendo, y que es los fallos criptográficos. En qué situación aparecen este tipo de fallos criptográficos? Lo más común es que se utilicen aplicaciones que siguen utilizando el protocolo HTTP por estándar, por lineamiento, por normativa. Toda aplicación debería pasar por protocolo HTTPS por lo menos, porque es un protocolo seguro, se pueden utilizar certificados para validar justamente la autenticidad de la aplicación y asegurar el canal de transmisión. ¿Ok? Si ven por ahí una aplicación HTTP utilizando solamente HTTP, probablemente se trate de una aplicación muy antigua que no soporta HTTPS. Son aplicaciones legado que soportan el core del negocio. Y en muchas ocasiones no lo puedes cambiar porque no hay forma de cómo implementarlo. Puede suceder, pero ese es el caso en el que sí deberías encontrar por ahí alguna aplicación que siga utilizando HTTP. Solo en esos casos. Hoy por hoy es estándar utilizar HTTPS. Igual, ¿cómo mitigar esto? Utilizando un certificado, utilizando cipher suites con algoritmos fuertes. Y por supuesto también recordar que hay muchos casos en los que nos encanta, o por lo menos a los desarrolladores, no es que le encante, pero sí se les pasa el estar escribiendo contraseñas, claves y contraseñas dentro del código fuente. Es algo que sigue sucediendo, ya sea por descuido, ya sea por facilitarse algún tema, y colocan todavía ese tipo de datos sensibles dentro del código fuente, ¿no? Y bueno, ahí en ese caso hay que revisar constantemente el código, en lo posible utilizar un baúl de contraseñas y que sean estos llamados de manera por variable para que no se queden en texto plano dentro del código. Y bueno, ¿cuál es el problema de utilizar, por ejemplo, el protocolo HTTP? Que todo el tráfico va a aparecer en texto plano. Imaginemos de que sea una aplicación HTTP que está publicada en Internet inclusive. Es mucho más peligroso porque todo el tráfico va a verse en texto plano, como lo ven aquí. Yo no lo he visto hasta ahora, lo he visto solamente en aplicaciones muy antiguas, pero igual téngalo presente, solo por si acaso. Es más, en algunas ocasiones he encontrado APIs que funcionan con HTTPS y con HTTP, pero el equipo de desarrollo no se dio cuenta. Era algo tan simple como cambiar HTTPS por HTTP y la petición se procesaba. ¿Ok? Entonces es algo que vaya más por el lado de buenas prácticas para que lo tengan en consideración. Bien, por la parte de inyección. En esta sección han ido, ha ido cambiando de nombre porque en un principio también se hablaba de inyección, se hablaba también de SQL injection, se hablaba de manera independiente también las vulnerabilidades de tipo cross-site scripting, pero al pasar de los años, todo esto ha sido tan común que cualquier tipo de inyección podría entrar en esa categoría. Entonces, ¿qué hizo OWASP? ¿Sabes qué? Aquí vamos a englobar todas esas vulnerabilidades que involucren la inyección de código arbitrario. Eso se refiere a etiquetas HTML, código JavaScript, inyección de comandos de sistema, inyección de comandos SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de inyección de código arbitrario va a estar en esta sección. ¿Y cuál es el principal problema de esta categoría? Que su punto de apoyo es la falta de sanitización de los datos del usuario. En el ámbito del desarrollo de aplicaciones, jamás uno debe confiar en la data que el usuario ingresa dentro de la aplicación. Siempre hay que hacer un filtrado, tanto a nivel del front, que es la página web,
que es el interfaz que ve el usuario, a eso se le llama front, y a la vez, y a su vez también del lado back, del lado del backend, que sería ya el microservicio, el enlatado que procesa la data que recibe desde el front. Tanto front y a nivel de back se debe hacer una sanitización, siempre. Pongamos el caso de que, mira, para proteger todas tus aplicaciones, colocas un WAF. Y tu WAF va a tener una cierta cantidad de reglas. Para aquellos que no conocen qué es un WAF, es un Web Application Firewall. El firewall como tal es un componente de seguridad perimetral. El Web Application Firewall es también un componente de seguridad perimetral, pero exclusivo para aplicaciones web. Entonces, ¿cuál es su principal labor? El filtrado de datos. Y por supuesto, este componente WAF tiene que estar tuneado, tiene que contener reglas. Solamente con colocarlo y activarlo no es suficiente. Tienen que adaptarlo a la aplicación en la cual estarán trabajando. Pero al final del día es eso, sanitización de datos. En todos los formularios, en todos los puntos que el usuario va a ingresar data. Siempre. El ejemplo más común que se dan en los materiales de entrenamiento es la inyección SQL. Lo más sencillo es tratar de modificar la sentencia y esto, por supuesto, es una interpretación que nosotros hacemos, que por ejemplo, en un campo de búsqueda, la sentencia SQL que se utiliza es un select, ¿no? Y un where. Es lo que asumimos, porque nosotros no tenemos acceso al código fuente. Asumimos que puede ser eso por la forma en la que responde la aplicación, por la forma en la que devuelve los errores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos jugando con los valores. Cuando llegamos a tener ahí una idea clara de qué cosas se está enviando, a dónde está yendo a evaluarse nuestro payload, ahí justamente es donde podemos tener ya una certeza de que estamos ante un posible una inyección SQL o un punto de inyección SQL. Esto bien se puede haber evitado, por ejemplo, el sanitizando los datos, los espacios, los puntos y coma, las comillas simples, las comillas dobles, los paréntesis. ¿Por qué en un campo de búsqueda tú tendrías que colocar paréntesis? ¿Por qué en un campo de búsqueda tendrías que colocar un punto y coma? No tiene mucho sentido. Tan simple como tener ese análisis es donde el desarrollador va a tener la forma de poder decir, ah, mira, entonces aquí podría yo esperar que alguien curioso colocara datos que pues, no corresponden, ¿no? ¿Por qué en un campo de nombre yo colocaría un número? Cosas como esas. Entonces, todo ese filtrado tiene que ir bien, tiene que estar implementado. Nuevamente, tanto a nivel de front, como lo ven aquí, en la parte de la interfaz, y como también a nivel a nivel de backend, que es el web server o el API, cualquiera de ellos. Pasamos a la categoría número 4, que es el diseño inseguro. Esta es una nueva categoría que antes no existía y me parece que es algo muy bueno por parte de OWASP el por fin ponerlo en mención. El diseño inseguro o el diseño de la aplicación en general, que sucede antes inclusive de empezar a codificar algo, es algo que se dejaba muy de lado. No se hacía una revisión de diseño seguro, o por lo menos no se analizaba el nivel de seguridad que debería tener la aplicación antes de su concepción. Porque antes, por supuesto, no existía el rol de arquitecto de seguridad, por ejemplo. No se sentaban el equipo de seguridad con el equipo de desarrollo a revisar, mira, la aplicación va a tener un front. ¿Qué más debería tener? Ah, mira, aquí tú deberías tener un filtro, deberías tener un filtro también a nivel de backend. Si vas a tener una aplicación que va a ser masiva, debes tener un control antidenegación de servicio. Todas esas discusiones en donde no estamos implementando algo todavía, pero estamos brindando ya estamos viendo los posibles escenarios que pueden ocurrir. Y ese ejercicio, por más que parezca tedioso, puede significar el encontrar una brecha de seguridad dentro de tu sistema.
y también el hecho de tener que parar el negocio para poder hacer la remediación. Este riesgo de diseño inseguro también va de la mano de la metodología, de la cultura o como lo quieran llamar, de la estrategia de Shift-Left Security, el de la seguridad más a la izquierda, más al inicio del desarrollo, porque te anticipas a lo que a lo malo que pueda suceder. Entonces, hay ejercicios o prácticas dentro del diseño inseguro que pueden ayudar a mitigar ese tipo de riesgos. Uno de ellos es el modelado de amenazas. Hoy en día hay varias metodologías, está Stride, está también, creo que hay un tipo de metodología propietaria de Microsoft, pero creo que Stride es la más conocida. Es un proceso manual, eso sí, pero hoy en día hay aplicaciones que sí te ayudan a automatizar esa parte. Va de la mano también con el de definir tus reglas de seguridad, tus lineamientos de seguridad relacionados a tus componentes, tu estándar de desarrollo seguro, tu estándar de componentes cloud, tu estándar de seguridad en APIs. Todos esos controles que si bien es cierto, es un tema más de procesos, es un tema más de lineamientos y de estándares. Es importante tenerlo porque con esos documentos obligas, ¿no? Le das le indicas al equipo de desarrollo que tiene que cumplir con la ley. Nosotros tenemos estos lineamientos aprobados por la gerencia y tienes que aplicarlos sí o sí, porque va a ser parte de la auditoría. Y, y bueno, puede sonar un poquito, como que autoritario, pero cuando llega, por ejemplo, un ente gubernamental a auditar a tu empresa y viene en este punto, pues ahí sí cambia la historia. Es un esfuerzo un poquito más fuerte, pero que a la larga que va a salir beneficioso porque reparar algo que ya está en producción es mil veces más trabajoso y mil veces más costoso que haberlo hecho antes. Por eso, esa parte de diseño seguro es algo que sí fue muy bueno que lo incluyeran. ¿Y qué entra a cabalidad, no? Está ya la implementación de lineamientos a nivel de arquitectura, a nivel de desarrollo, políticas. O sea, la parte de políticas y la parte de gobierno es la que apoya a todos esos lineamientos. La parte de gobierno indica que tienes que cumplir con todos los estándares o los controles de seguridad por ley. Esto está aprobado por el comité, por el C-Level, como lo quieran llamar, pero está apoyado por los líderes, está apoyado por los jefes y lo tenemos que cumplir. Perfecto. Porque si no, acá auditoría y ahí va a haber va a haber trasnochadas. Otro punto también bastante común dentro de las vulnerabilidades en aplicaciones web es los errores de configuración, configuraciones mal hechas o la falta de configuraciones seguras, ¿no? Ese tipo de errores que van desde el no colocar un límite de peticiones, el de, el de dejar cuentas por defecto, el dejar contraseñas por defecto, es algo que sucede muy seguido, ¿de acuerdo? No hay rotación de credenciales. No se hace una revisión de los parches que deba tener tu sistema. Aquellos que trabajan en operaciones saben lo complicado que es ir haciendo parchados de los sistemas operativos de sus servidores. Se tiene que buscar una ventana y normalmente es en la madrugada, pero es algo que se tiene que hacer. Y con la velocidad con la que están cambiando los sistemas operativos, mucho peor. Entonces hay que saber cómo manejar o tener estrategias o soluciones que nos ayuden a agilizar esa parte, sobre todo cuando tenemos un lote bastante amplio de servidores. Y de la misma forma, el tema de credenciales, sobre todo las cuentas de servicio, sobre todo también aquellos usuarios que salen de la empresa. ¿Qué pasa cuando alguien se va de la empresa? ¿Su usuario es desactivado inmediatamente? ¿Se le cambia la contraseña? Bueno, eso es algo que probablemente le deberían preguntar a su equipo de recursos humanos,
y también de repente al equipo de identidades. ¿Realmente están haciendo esa desactivación? ¿En qué momento? ¿Se hace de manera automática? ¿Se hace de manera manual? ¿Semiautomática? Nuevamente, cuando implementan una solución, una herramienta, cambian las claves por defecto que te entregan al momento de la implementación, haces un cambio de la contraseña, la dejas por la misma que te dieron, y ahí es cuando aparecen esos errores, ¿no? Ahí es cuando aparecen esos problemas. Esto de aquí es bastante sencillo de abordar. El tema es quién lo aplica. O sea, si bien es cierto, es fácil identificarlo por lo que les acabo de contar, puertos abiertos, servicios expuestos, lo detectas. El problema es que quién se va a llevar el trabajo de remediarlo. Usualmente quien encuentra el hallazgo no lo va a hacer, porque no tiene los permisos, no es parte de su rol, pero tiene que hacer el seguimiento. Y ahí pueden haber complicaciones porque son idas y venidas. Preguntar, ¿tú lo haces? ¿Cuándo lo puedes hacer? Te responden, no, yo no lo veo otra área, y así te van peloteando entre áreas hasta que das con la persona que lo tiene que hacer. Va a suceder eso, van a suceder esos casos, pero hay que actuar rápido, mandar un correo, pedir priorización, y por supuesto tienes que estar respaldado por tu gerencia. Tienes que saber que en caso de que no haya una respuesta de los otros equipos, tienes a alguien que te pueda respaldar y hablar con los líderes de esos otros equipos para pedir una respuesta inmediata, ¿no? Y ahí ya es un tema más de negociación. Y ese es un caso típico, ¿no? Errores de configuración, dejar aquí en texto plano las credenciales, por algo que está ahí a la vista de todos. O dejar cuentas de servicio con claves por defecto también, ¿no? No necesariamente tiene que estar aquí en texto plano. Simplemente lo dejaron con una clave que uno puede encontrar en el datasheet o en la documentación de la solución, ¿no? Algunas soluciones por defecto, cuando están recientemente instalados, tienen como cuenta de servicio el usuario admin y la clave también es admin. Es algo muy común. Es algo bastante común. Bien, pasando al número 6, que son los componentes vulnerables obsoletos. Cuando se hace un desarrollo, y hoy en día todos hacen esto, es muy común utilizar librerías de terceros, librerías que han sido desarrollados por otra persona. Son librerías de código abierto que tienen ciertas funcionalidades que van a ayudar a tu aplicación a cumplir con tus necesidades. Como la gente no quiere reinventar la rueda, ya hay librerías que te ayudan a hacer algo en particular. Uno los utiliza dentro de su desarrollo. Es normal, pero en muchos casos, como es una librería que no lo mantiene el equipo, sino una persona tercera, van a haber ocasiones en las que esa librería vaya a tener asociado una vulnerabilidad en algún momento. Puede ser hoy, puede que lo tenga antes, se remedió y probablemente vuelve a aparecer. Este tipo de escenarios en el desarrollo son bastante comunes. Por ende, ¿qué pasa? ¿Cuál es la problemática en sí? Porque no puedo controlar yo en el momento en el que sale una vulnerabilidad. El problema reside en que yo no monitoreo las nuevas versiones que salen de esa librería o las vulnerabilidades que actualmente tiene esa librería. Si se tratase de uno o dos repositorios que tengas que revisar, es manejable. Solamente tienes que escanear esos dos repositorios. Nada más. O inclusive haces una búsqueda manual. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tener más de 500 repositorios en tu organización? Mm, Si te pones a ver uno por uno, nunca vas a acabar. Entonces ahí es cuando tienes que empezar a automatizar. Hay herramientas que ayudan que ayudan a la detección de vulnerabilidades en librerías de terceros, en diferentes lenguajes, NPM, en Gradle, en Maven, en JavaScript, TypeScript, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de soluciones, en algunos casos son gratuitas, en otros casos son licenciadas.
Independientemente de cómo quieras empezar, qué herramienta quieras adquirir, es algo que se tiene que hacer. Se tiene que revisar esas vulnerabilidades, porque por supuesto no todas las vulnerabilidades asociadas a librerías aplican a tu aplicación, ¿no? Valga la redundancia. Puede que esa librería en particular tenga una falencia asociada a una función en específico, pero esa funcionalidad tú no la utilizas. Tu aplicación no la utiliza. ¿Aplicaría remediarlo? No, pero sí tendría que haber una alerta. Mira, esta librería, por si acaso, tiene una funcionalidad que es vulnerable. Si no la estás usando, ten cuidado. No, mira, déjate esto en la documentación que no se debe utilizar. Lo mejor que puedes hacer, por supuesto, es deprecarla o remediarla, para llevarla a una versión más actualizada. Es un trabajo continuo, es un trabajo que es de preferencia hacerlo también al inicio, como por ejemplo la parte de desarrollo, la parte de diseño, perdón. Eso es lo que también se debe hacer antes de hacer un pase a producción, de preferencia cuando estás en tu rama feature, y antes de pasarla a una rama superior, es mejor atacarlo desde ese momento, porque es mucho más sencillo, porque todavía no lo tienes está implementado en la aplicación. Es mucho más fácil. En el caso de servidores, ahí sí es un trabajo de operación que tiene que estar bien coordinado. Ahí hoy en día hay herramientas propietarias que te ayudan a gestionar los parches de seguridad en toda tu granja de servidores. Así que eso es algo que ya se hace, ¿de acuerdo? El problema va del lado mucho del desarrollo de aplicaciones, porque cuanto más activos tienes, es mucho más complicado y es necesario automatizar. Pero tiene que haber debe ser cíclico, debe ser continuo, debe ser siempre constante ese monitoreo y avisar de manera pronta al equipo de desarrollo. Van a haber ocasiones en las que sí, puede que de la noche a la mañana aparezca una vulnerabilidad a una librería que no tenía nada y ese mismo día aparece. Puede pasar, lo sé porque me ha pasado a mí. Entonces ahí hay que ser un poquito más flexible, ¿no? Decirle, ya, mira, apareció hoy día justamente, justo el día de tu pase aparecido. Ya, estás al lado. Te voy a dar chance de pasar, pero con compromiso de que lo remedies en estos días. Ah, bueno, está bien. O de repente esa librería no tiene solución. No hay versiones recientes. Ah, y esta librería es algo que si no lo utilizas, tu aplicación no funciona. Ahí también hay que hacer hay que ser ya no tan bloqueantes y decir, ya no lo puedes solucionar ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo por otra librería? ¿Cuánto tiempo te doy para que lo analices y me des una fecha en que lo quites? Y así. Ahí aparecen esas conversaciones. El caso que tuve en el 2021 en esta librería de Apache, que es Log4j, es algo que nos quitó el sueño por una semana. Por el hecho de remediarlo. Esta librería que ya se había reportado en el 2017, que tenía problemas, que tenía una funcionalidad que podía ser peligrosa, recién en el 2021 la gente se dio cuenta de que era posible explotarlo de manera sencilla. Todo el mundo empezó a correr, empezó a remediar, a detener todos los pases y en una semana solamente nos dedicamos a remediar todos los microservicios. Fue un trabajo pesado. Felizmente ya teníamos una herramienta que nos ayudó a detectar qué repositorios utilizaban esta librería. Y lo más triste fue de que al momento en el que estábamos remediando, pasamos a una versión superior y resultó que a los 2 días esa versión ya estaba también afectada. Y así llegamos hasta una versión, una, su- una versión 4 veces superior y ahí al menos ya se detuvo. Ya no apareció otra vulnerabilidad. Pero fue complicadísimo, fue complicadísimo. Y eso le dio a entender a muchas empresas de que, oye, yo realmente no estoy preparado para atender este tipo de escenario. Tengo que aplicar esta práctica en mi desarrollo para que no me vuelva a pasar, porque me detuvo el negocio. Es una forma muy reactiva
de abordarlo, pero hey, es así en el contexto en el que estamos. Pero lección aprendida, pues, ¿no? Bien, en el puesto número 7 que tenemos los fallos de identificación y autorización, están justamente los fallos en los controles que están asociados a la autenticación. Un mal portal de login, un portal en el que se puede bypassear, o sea, se puede saltar el control el control multifactor por un mal diseño en el flujo de autenticación, en donde tú también puedes ingresar a datos de otros usuarios, aún sabiendo que solamente tienes permitido el acceso a solamente tus datos, y así sucesivamente diferentes malas implementaciones que pueden ir apareciendo, pero asociadas a la identificación y autorización netamente. Por ejemplo, el mal manejo de sesiones, en el cual una aplicación maneja las sesiones del usuario mediante tokens, pero estos tokens tienen un largo periodo de vida, 24 horas, 48 horas, y cuando se trata también de aplicaciones que manejan datos bancarios, es mucho peor, es mucho más complicado. Felizmente ya hay estándares, como es el PCI DSS, que para aplicaciones que tienen pasarela de pagos, sí se les exige que cada sesión tenga un tiempo máximo de vida de 15 minutos, aunque podría ser menos, ¿ah? Las aplicaciones bancarias del día de hoy, las que son las aplicaciones móviles, por ejemplo, de los diferentes bancos, tienen un tiempo máximo de vida de 5 minutos, o sea, menos de los que les pide PCI DSS, y lo cual es correcto, por la criticidad de la aplicación. En esa aplicación móvil bancaria manejas tu dinero, importantísimo para el usuario. Es muy peligroso dejar cuentas que tengan un tiempo de vida de más de 15 minutos, sobre todo cuando estás en la calle. Entonces, este tipo de cosas también se van revisando. Y lo que les mencionaba, ¿no? Un atacante que, por ejemplo, ha encontrado credenciales que han sido ofertadas en marketplaces ilegales, por supuesto, ¿no? Y ha ido probando las credenciales con diferentes aplicaciones y en algunas aplicaciones esas cuentas han sido validadas. El atacante no tuvo que ni hacer ingeniería social, no tuvo que adivinar tu clave, no tuvo que craquear tu clave, no tuvo que utilizar fuerza bruta, simplemente fue un marketplace donde alguien estaba ofertando esa base de datos y hoy en día pues sabemos que en muchas empresas se les va por ahí ofertando la data. Puede alguien comprar esta información a muy bajo precio. Lo ofertan a muy bajo precio. Y ahí es cuando sucede el acceso no autorizado. Por eso es importante el ir rotando las contraseñas, tanto para aquellas cuentas de usuario, eh, también exigir una complejidad de las mismas, no dejar contraseñas de 8 dígitos, solamente que permitas números, no. También exigir un nivel un nivel un nivel de complejidad. Van a haber casos en los que el negocio va a prevalecer sobre la seguridad, eso sí, y por no comprometer la experiencia del usuario, no se ponen tantas exigencias. Es algo con lo que hay que convivir. Pero la empresa es consciente del riesgo que está asumiendo, ¿de acuerdo? Pero es algo que ya escapa del tema del control. Es un tema más burocrático que otra cosa. Las fallas de integridad de software que está en el top 8 es más que nada la forma en la que nosotros podemos hacer el cambio de la integridad del código del software. Por ejemplo, cuando no estamos definiendo bien el acceso al código fuente, tenemos nuestros repositorios en GitHub, o en Bitbucket o en cualquier herramienta de control de versionamiento y lo dejamos de manera pública a merced de cualquier persona para que lo pueda modificar. Ahí pueden ocurrir esos problemas. Por otro escenario, por ejemplo, cuando en las aplicaciones frontend, sobre todo, se utilizan mucho archivos JavaScript y estas funcionalidades
se cargan a través de archivos, archivos que están dentro de que probablemente están dentro del mismo servidor. O peor aún, el código JavaScript está del código fuente del frontend. Hoy en día ya no se trabaja de esa manera. ¿Por qué razón? Porque eso puede modificarse a nivel de frontend, o también se puede modificar desde algún punto dentro de la aplicación donde la información se almacene. Eso también puede pasar. ¿Cómo funcionan hoy en día las aplicaciones? ¿O cuál es la manera correcta para evitar estas fallas de integridad? El utilizar, por ejemplo, CDNs, por sus siglas, que es un Content Delivery Network, son servicios de almacenamiento de información estática, imágenes, librerías JavaScript, videos, etcétera, etcétera, pero que tienen un canal de comunicación bastante rápido, porque se utilizan para eso, para cargar de manera rápida contenido multimedia y que se repiten en varios lados de la página. Y para evitar sobrecarga del servidor, porque siempre van a estar consultando lo mismo, para evitar que el espacio del servidor se llene de manera muy rápida, se utilizan estos servicios que ayudan a la velocidad y obviamente a la experiencia del usuario. Y de paso que también ayuda con la seguridad. Estas bibliotecas no pueden ser modificadas e inclusive también pueden colocarse diferentes controles a nivel de frontend, validando la integridad de los archivos JavaScript que se cargan, sacando su hash, ¿no? Mediante un proceso, criptográfico, sacan el digest o el valor, o el valor hash de un archivo para validar la integridad. El algoritmo hash, su finalidad, por supuesto, es validar que no haya sido modificado, que el archivo que se está cargando sea el mismo que realmente se requiere. Si en algún momento ha sido modificado, el valor hash va a cambiar y la página va a detectar eso y y no lo va a cargar. Esa es una forma también de abordar este tipo de riesgos. Otro punto también que puede suceder son cambios en la integridad en la cadena de suministro o en los pipelines de despliegue. El caso que les mencioné acerca de un repositorio público en el cual un atacante puede tomar control porque este repositorio está mal configurado, acepta todo tipo de pull request, acepta todo tipo de cambios y el atacante detecta eso y puede ingresar su código modificando de repente los pipelines de despliegue en donde tiene un paso adicional donde en ese paso va a hacer la descarga de un malware, de un backdoor, de una puerta trasera y lo va a inyectar dentro de la aplicación, va a compilarlo y la aplicación va a nacer con ese malware dentro. Entonces, ahí suceden las fallas de integridad. ¿Qué sucede? Hay que proteger esos repositorios, hay que ponerlos de forma privada. No hay forma de que estén de manera pública porque es el código de tu empresa. Y esa es una revisión que se tiene que hacer de manera constante. Usualmente lo hace el equipo de defensa. El SOC, el Blue Team, como lo quieran llamar, es el que se encarga de hacer ese monitoreo o debería encargarse de hacer ese monitoreo. Bien, en el top 9, los fallos de seguimiento y registro de seguridad. Netamente, no existen logos de auditoría, no existen logos de monitoreo. No estamos registrando la actividad de las aplicaciones. Algo muy crucial, sobre todo en la parte forense, cuando tienes un ataque y se va a hacer el análisis post-mortem. Si no se tienen los logs de todos los servicios, imposible detectar la causa raíz. Y ahí también van a haber problemas durante la auditoría. Si tienes una aplicación que es crítica, que maneja datos bancarios y no estás monitoreando la actividad, eso puede repercutir en multas, porque los entes gubernamentales te lo exigen. Te lo exigen por lineamiento. E imposible que no debas registrar la actividad de todos sus usuarios, sobre todo en aquellas aplicaciones que son tan críticas como las aplicaciones bancarias. Imposible que no tengas registro. Entonces, cuando se trate de otras empresas
El monitoreo, el registro de actividades es algo sustancial, porque esa data también va a alimentar a las alertas que tenga tu equipo de defensa o tu centro de control o tu equipo de monitoreo. ¿Para qué? Para que en caso de que suceda algo, haya de repente una actividad masiva de peticiones y eso puede obviamente alzar la alerta y decir, oye, mira, estoy siendo atacado, me están llegando un montón de peticiones de diferentes países, países en los que usualmente no ingresa casi nadie. Eso me va a ayudar a actuar de manera pronta ante una situación de riesgo. Pero si no lo tienes, difícilmente vamos a estar ciegos a lo que pueda suceder y vamos a recién a reaccionar cuando ya la aplicación ya cayó. Este es un ejemplo, también un diagrama para ejemplificar nuestra situación, que un atacante pueda tener acceso a la red interna o obtiene data sensible, pero como no hay ningún registro de esa actividad, no hay ningún registro de que alguien está extrayendo de forma masiva datos de carpetas compartidas, va a estar como alguien de seguridad viendo los monitores, pero está ahí viendo su novela. No va a saber qué está pasando porque nada lo alerta. Va a estar así nada más en modo escucha. Mirará de vez en cuando los monitores, pero más allá de eso no va a pasar. Por eso es importante tener ese seguimiento y registro de seguridad. Y por último, porque ya se nos está pasando la hora, está en el top 10 una vulnerabilidad que antes no aparecía y que era muy particular, que es la falsificación de solicitudes del lado del servidor. Esto es mucho más sencillo verlo con el gráfico. La descripción ya luego la veo. Pero la falsificación de solicitudes ocurre cuando yo envío peticiones al servidor para realizar funciones sin, y me refiero a funciones críticas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, en una aplicación bancaria, yo capturo una petición apuntando una funcionalidad para hacer transferencias, ¿ya? Transferencias de una desde una cuenta que no me pertenece. ¿Cómo hace la aplicación para detectar eso? ¿Cómo hace para la aplicación para detectar que esta aplicación, esa solicitud que está recibiendo es una aplicación, es una solicitud válida? Es una solicitud real hecha por el usuario. De momento no tiene forma de cómo hacerlo. Puede estar recibiendo desde cualquier lado, pero la aplicación no le está, no le está filtrando. Entonces ahí es cuando ocurre, por ejemplo, yo puedo desde un lado, desde otro país, hacer una petición a una aplicación para hacer una transferencia bancaria de una cuenta de Perú a una cuenta de China. Pero, oye, ¿realmente eso es una aplicación válida? ¿Cómo ayuda la aplicación para que se dé cuenta de ese tipo de actividad? Hay formas de asociar las peticiones a la cuenta del usuario, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es utilizando el manejo de tokens de sesión. Si la petición no va con el cookie de sesión, difícilmente esa petición va a rechazarse. Quiero ponerle un nivel más de seguridad. Ah, ya, utilizo tokens de tipo CSRF, que cada petición nueva manda un nuevo token asociado. Entonces, ese tipo de solicitudes va a ser siempre validada, siempre va a validar que es una petición correcta, o en muchos casos también lo que se implementa dentro de las aplicaciones es la firma de peticiones. Entonces, cada petición que se realiza lleva una firma y la firma es única. Con un mecanismo un mecanismo de cifrado bastante sencillo, bastante complejo, y cada nueva petición va a necesitar una nueva firma. Ah, eso es un buen punto de seguridad. Es una buena forma de abordar ese riesgo. Porque para el usuario es transparente. El usuario no lo ve. Para él estará 1, 2, 3 segundos. Pero cuando alguien quiere hacerlo impersonando a otra persona, no lo va a poder hacer, porque no tiene las firmas. Para poder obtener las firmas, va a tener que primero tener acceso a la cuenta del usuario.
Y obviamente de repente no lo tiene. Ah, ya tiene un bloqueante. Primero tengo que tener credenciales válidas. Si no lo tengo, yo no puedo hacer las peticiones. Lamentablemente no. Ah, ya. Entonces ahí es una forma también de mitigar esta vulnerabilidad. Cosa que ya no pasa tan seguido, ¿ya? A mí también todavía me sorprende que este riesgo haya tenido su propia posición, y haya llegado, mejor dicho, al top 10. Pero está ahí por algo, porque todavía sucede. Y bien, hasta ahí es mi presentación y bueno, pasamos a la parte interesante que son las preguntas. Las validaciones con tokens que mencionas todas son aplicables desde aplicaciones móviles, así como en web. Sí, claro, claro que sí. Es viable tanto en aplicaciones móviles como en aplicaciones web. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre OWASP y otras listas de vulnerabilidades como CVE o CVE? Las CVEs o las CVEs son debilidades, es una base de datos de debilidades y ahí hay un montón. Las CVEs son Common Vulnerabilities, son vulnerabilidades comunes asociadas a una aplicación, asociadas a alguna librería, a una solución. Las CVEs son debilidades, o son la lista de debilidades existentes en diferentes sistemas, no solamente en aplicaciones web. OWASP lo que recopila son los riesgos más comunes dentro de las aplicaciones web y las enfrasca en 10 categorías más recurrentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que para una categoría del OWASP Top 10 puede tener asociados varios CWEs. Eso puede pasar. Y dentro de la documentación de OWASP te indica inclusive, oye, ¿qué CWEs aparecen en este riesgo? Si eso puedo contestar tu pregunta, Jorge, eso sería. Gracias a ti. Bien, entonces, nada, chicos, agradecidos por el espacio, agradecidos por su tiempo y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Que Muchas tengan muy gracias. buena tarde. Muchas No, gracias, gracias. Miguel López. Bueno, bueno, agradecerte, ¿no? Por parte del programa Threat Hunters, ¿no? UTP y por tu tema del tema Was Top 10, ¿no? Obviamente ha sido muy enriquecedor, ¿no? En la cual nos has explicado las diferentes vulnerabilidades que afectan, ¿no? En las aplicaciones web y tanto para tener en cuenta, ¿no? A la hora de repente cuando realizan un proceso forense puedan tomar también el tema de los como habíamos indicado, ¿no? Si no se tiene configurado ciertos parámetros, como que puede quedar algún inconveniente para posterior poder evaluar algún inconveniente, ¿no? Y también, ¿no? Agradecerte nuevamente, ¿no? Por tus conocimientos, el tiempo que se ha tomado con nosotros y prácticamente espero que a futuras charlas, ¿no? Pueda otra vez contar con su apoyo, su tiempo, ¿no? Y poder seguir replicando, ¿no? Y apoyando en este caso fortalecer, ¿no? Lo que es esta parte de ciberseguridad, lo que es entornos digitales, pues, ¿no? Sí, sin duda. Yo quedo atento nada más a la llamada. Ok, listo, Miguel López. Muchas gracias. Listo. Dejo ahí también mi LinkedIn en el chat por si alguien quiera conectar. Alguna duda que no se haya podido abordar en el charla, también quedo atento. Listo. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.